taller de jornada de capacitación y charla sobre el acceso a la asistencia de las personas trans, travestis y no binarias. Esta actividad es una iniciativa y está organizada por el Programa Provincial de Acceso a la Salud de la Población LGTBI+, del Ministerio de Salud de la provincia, y en realidad esto tiene que ver con los lineamientos que los organismos internacionales de salud vienen estableciendo desde hace varios años para esta problemática. Problemática digo porque en realidad no es un problema, sino no es un problema de estas personas, sino es una cuestión no resuelta en muchos ámbitos, incluida el acceso a esta población, incluida el ámbito sanitario. Entonces, siendo nosotros un efector de salud, se pretende que se garantice por ley y por derechos adquiridos que esta asistencia sea la adecuada y la correcta para todas las personas. Por otra parte, el hospital tiene una tradición en esto, es un hospital que desde hace más de 30 años, con el advenimiento de la pandemia de VIH, viene trabajando con esta situación, de manera que lo que se pretende es dar continuidad a este trabajo, reforzar algunas cuestiones y abrir nuevas expectativas con relación a esta situación. Así que le agradecemos a los integrantes del programa provincial de acceso, le agradecemos la presencia y por supuesto la intención de colaborar y de participar con nosotros en el ejercicio. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Estamos acá con el Meet también. Denos un segundo. Bueno, se trata. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se ve bien ahí? Bueno, mi nombre es Julia, soy psicóloga, soy parte del programa, como decía Miguel recién. Si quieren nos presentamos un poco. Bueno, mi nombre es Agustín, soy bioquímico y también como parte del programa. Bueno, yo soy Valentina, y también formo parte de este programa. Lautaro, la mayoría me conocen, ahí anda mi tío. Así que bueno, también hace poquito ingresé al programa. Mi nombre es Noah, también hace muy poquito ingresamos al programa y estamos trabajando en el equipo. Bueno, mi nombre es Ámbar y también igual que las chicas entré hace poquito al programa. Bueno, nada, espero que les guste esta capacitación. Así que bueno. Agradecemos la presencia, la convocatoria, la verdad que ver tantas caras es súper gratificante. Sentimos que es una instancia súper valiosa y que se puede aprovechar muchísimo y la verdad que hace tantas personas hoy acá es muy gratificante. No sé si nos quieren comentar más o menos así rápidamente de qué servicios trabajan, de dónde son, la gente de administración. Escuché por ahí, ¿de qué otros servicios? Programa Provincial de VIH. El programa laboratorio, INECO, texto, Inesio, admisión de guardia, nutrición, ¿qué más dijeron por ahí? Farmacia, rayos, bien, hemoterapia, pabellón 2, ¿qué sería pabellón 2? Internación, bien, bien, bueno, estamos variados, qué bueno. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, la idea es sacarles una hora de su tiempo de trabajo, así que lo que venimos a presentar hoy son líneas bastante básicas, ¿sí? Por así decirlo, vamos a hacer un pantallazo bastante básico, con el objetivo un poco de nivelar
a todos y a todas y tener algunas opciones bastante básicas clarificadas. Obviamente que, bueno, luego se puede seguir trabajando de otras maneras, pero en esta instancia va a ser así. La idea también es que ustedes puedan aprovechar esto que estamos nosotros acá hoy para hacer las dudas, las preguntas que tengan. Ninguna pregunta va a estar mal ni va a ser mal vista, sino que al contrario, ¿sí? Esta es la oportunidad para hacer esas preguntas que uno dice como, ay, es la pregunta más boluda del mundo, pero bueno, no. ¿Sí? Estamos acá para eso. Bueno, el objetivo del programa en sí va a ser, el programa parte de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Es un programa relativamente nuevo que tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud, el acceso a servicios ideales, a servicios permanentes, a servicios idóneos, en consonancia con, bueno, con el paradigma actual legal, de derechos humanos, de diversidad corporal, de diversidad sexual, para garantizar justamente la atención a las personas, en particular trans, travestis y no binarias, a un servicio de salud respetuoso y que contemple las diversidades en todo sentido. ¿Pueden oír? Sí. Bien. ¿Por qué a nosotros nos resulta importante siempre empezar? Bueno, ¿por qué existe el programa? ¿No? ¿Por qué hay un programa particular de acceso a la salud integral de la población LGTB? Digamos, son personas como todas otras, ¿no? Bueno, existen algunas características de esta población que hace que tengamos que poner un poco más de energía en trabajar el acceso de estas personas al sistema público de salud. No sé si ustedes quieren contar. Sí, bueno, tenemos un poco de la situación sociosanitaria actual que comenta que el promedio de vida de las personas trans es entre los 35 y 40 años. Bueno, entre el 70 y el 80% no tienen ni obra social ni prepaga, con lo cual hace que recurran a la salud pública, a las instituciones públicas. Y bueno, hay ciertas situaciones de discriminación y violencia que hacen que estas personas no vuelvan a estas instituciones. Si bien no existen las cifras concretas, porque no se han hecho muchas estadísticas, pero hay organizaciones y asociaciones que sí las han hecho. Por ejemplo, bueno, tenemos ATA, que es una organización con la que nosotros trabajamos bastante, que ha hecho algunas estadísticas y estudios que, por ejemplo, bueno, habla un poco de los determinantes sociales de la salud, como la vivienda, que nos cuenta que un poco 6 de cada 10 personas trans se mudan o son expulsados de sus hogares antes de los 18 años. También un poco de la educación, que también producto de la discriminación y la violencia, conflictúa el asunto de poder permanecer y egresarse de las instituciones. Simplemente por la discriminación, por parecer gay, lesbiana, homosexual, trans, etcétera, ¿cierto? Bien, después también tenemos un poco de empleo, que también son las cifras compartidas por ATA, que dice que la población trans desarrolla tareas informales de carácter precario y esto hace que la fuente principal de ingresos sea el trabajo sexual. Las estadísticas son de que inician el trabajo sexual a partir de los 11 años. El 30% comienza con esta actividad entre los 11 y los 13, el 46% entre los 14 y los 18 y el 24% después de los 19 años. Bueno, nada, recordando que no hay estadísticas oficiales, simplemente son organizaciones que se toman el trabajo de investigar y poder dar estos números. Sí. Entendemos también, bueno, que este hospital en particular tiene un fuerte trabajo con el colectivo de diversidad. Entendemos que tienen un trabajo con también personas trans, travestis, no binarias. Pero bueno, nos resulta siempre interesante poder volver a estos números, poder volver a recuperar estas cifras y también para no olvidar, ¿no?
en comparación, una identidad trans, la expectativa de vida de 35, 40 años, en contraposición con la de cualquier persona así, de 70, 80 años, bueno, es algo que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que preguntar, bueno, ¿qué factores están sucediendo o están interviniendo o están haciendo que la expectativa de vida de estas personas sea tan corta? Y interpelarlos a nosotros como sectores de salud, como personas que trabajan en el sistema público de salud, para de las maneras que sea posible intentar garantizar el mayor acceso y la permanencia también dentro del sistema público de salud, permanencia de los tratamientos en el caso de ser necesario, etcétera. Así como decía la Ampar recién, casi el 80% de la población travesti no binaria, trans travesti no binaria, se atiende en el sistema público de salud, ¿sí? Entonces, eso nos convoca directamente a nosotros desde una responsabilidad un poco mayor, teniendo en cuenta, además de las expectativas de vida, todas estas características socioculturales, determinantes socioculturales de la salud que mencionaba recién. En relación a eso, ¿sale? Bueno, el programa se rige por estas tres leyes. Una es la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, es seguramente la han escuchado, que no solamente promueve actitud responsable ante la sexualidad, sino que te ayuda también a prevenir los problemas relacionados ante eso. También está la ley 27.499, que es la ley de identidad de género, que obliga a los 3 estados provinciales, municipales y nacionales a dar capacitación obligatoria para ir contra la violencia de los géneros y de las mujeres. Tenemos la ley 26.743, que es la ley que a nosotros como identidades trans usamos como vínculo cuando asistimos a estos lugares. La ley de identidad de género habla justamente de 3 artículos. El artículo 3, el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 3 habla de que toda persona tiene derecho a rectificar de manera legal un registro a cambiarse o acceder a la rectificación de partida. El artículo 11 habla de que toda persona puede, con su consentimiento, puede acceder a un tratamiento hormonal o a cirugías parciales o totales, sin un acto psicológico o un pedido de un juez. El artículo 12 habla del trato digno, que por ahí es tanto lo que sabemos que llamamos nosotros identidades trans, esto es decir, de que la ley nos obliga a que, digamos, a que seamos bien recibidos a estas instituciones, tanto en la educación como a la compañera, a un empleo formal, a sacar un simple turno para que nos vea una ginecóloga. No sé si alguien acá, o si todos, mejor dicho, conocen la ley de identidad de género, si la han leído, si la han visto, si tienen alguna idea de lo que plantea, lo que viene diciendo Lauti. Sí, por acá sí, por allá sí, más o menos, más o menos. Más o menos. Allá atrás. Bueno, es súper interesante, nos parece que estos momentos también son interesantes para traer la ley, para realmente comprender qué es lo que plantea la ley. La ley está hace 12 años en el país. Bueno, pero como suele suceder a veces, las leyes van más rápido que los cambios culturales, ¿sí? Entonces, este momento nos parece importante para que queden bien establecidos algunos conceptos básicos de la ley, como lo que decía Lauti recién, y como eje central, cómo plantea la ley, lo que plantea la ley como eje central, mejor dicho, es el derecho que tiene toda persona a su identidad de género y a autopercibir su identidad de género de la manera que lo sienta y que lo perciba, y a ser tratada de acuerdo a esa autopercepción, ¿sí? Ese es el derecho fundamental que plantea la ley, lo cual, y en relación a eso, plantea una serie de también otros derechos, como lo de modificaciones corporales, como lo de el cambio de DNI, que, como decía Lauti recién, son derechos que habilita la ley, más no son obligaciones para estas identidades. ¿Sí? Quería agregar de que, como hace hincapié en el artículo 3 o en el artículo 12, que aquella persona no es necesario llamarlo, hay que llamarlo por su nombre autopercibido, pero no es necesario que haga la rectificación de partida o que figure su nombre autopercibido en el documento, o acceder justamente a estos
cambios hormonales o prácticas o por cirugías. También quería aclarar que a veces es llevar el frío de la ley al calorcito de la realidad, que por ahí eso es tanto lo que nos cuesta y dar un trato humanizado. Bueno, sí, como dice Lauti recién, toda persona tiene el derecho a ser respetada de acuerdo a su identidad de género, por más de que no tenga cambio registral hecho, por más de que no tenga ninguna cirugía ni tratamiento de modificación corporal para este concepto de adecuar su cuerpo a su autopercepción de género, ¿sí? Eso es muy importante, es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las instancias, en las personas que trabajan tal vez en admisión o turnero o ese tipo de trabajo, que implica un registro, que implica tal vez llamar a las personas por su nombre. Bueno, son cuestiones que está bueno tener presentes todo el tiempo, porque muchas veces, sin quererlo, cometemos algunos errores que generan incomodidad, que generan violencia para las personas, ¿sí? Imagínense, para una persona, una identidad trans, estar constantemente en cada institución de salud a la que va, ser tratada por otro nombre, ser tratada por otro género, ser tratada, por ejemplo, masculino, si se percibe femenino. Son muchas actitudes que claramente las personas o el personal que trabaja en las instituciones no lo hace de mala voluntad ni de mala manera, ni con ganas de ofender ni de violentar, pero que van haciendo que la persona se vaya cerrando aún más y vaya acercándose a los espacios de salud cada vez más tarde, ¿sí? Eso también es una particularidad de esta población. Siempre llegan al sistema de salud tarde, ¿sí? Es una sensación de que siempre llegamos tarde. Bueno, empecemos a revisar, ¿sí? Vale. Sí. 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 Lamentablemente, ahora lo llamamos por el nombre que es se autopercibe, pero lamentablemente en el estudio va a figurar. Exactamente. Entonces nosotros sabemos que cada trámite de ley, porque en el estudio sí o sí va a salir con el nombre en el documento. Y hay veces que la persona de tu mamá, y bueno, que si no hace el cambio, todo esto que se le realiza, ¿no? También pasa esto que no entendemos. Bien. ¿Cómo hace ahí para explicarle a la persona que no es un mala voluntad, Totalmente. sino que está en cuestiones burocráticas? No es que nosotros lo que hagamos es respetarle y decirle que ellos se identifican. Bueno, ya ahí mencionaste, ¿cómo es tu nombre? Liliana. Ya ahí mencionaste varias cosas que están buenas y son interesantes, ¿sí? Primero, el hecho de, por más de que no tienen el cambio registral hecho, mencionarlas y llamarlas por su nombre autopercibido, ¿sí? Eso es clave. ¿Sí? No sucede en todas las instituciones de salud, ¿no? Por eso tenemos que estar acá haciendo estas instancias. Por otro lado, es real, como vos lo decís, que hay algunas particularidades y algunos estudios o algunas cosas que sí salen con los nombres que figuran en el DNI. Lo mejor que podemos hacer y la mejor estrategia que tenemos en esos momentos es, como vos lo dijiste, Liliana, explicar. ¿Sí? Mirá, yo acá te tengo anotado con tu nombre autopercibido porque respetamos la ley de identidad de género, hay una ley que así lo contempla, más los estudios sí o sí salen con el número con el nombre que figura en el DNI. Yo no tengo ninguna potestad de hacer modificaciones al respecto, es algo que yo te tengo que comunicar, tal vez comunicarlo de antemano pueda servir también a que la persona luego no reciba el estudio y se dé con la sorpresa de que tiene otro nombre, sino bueno, poder comunicarlo de antemano. Y también esto de tener cuidado cuando le pedimos a la persona hacer el cambio de DNI, ¿sí? En esto de que plantea la ley que no es una obligación para las personas hacer el cambio de DNI, sí podemos hacerlo como una recomendación,
sí podemos decirlo, esto para que te deje de suceder y para que tus estudios puedan salir tu nombre autopercibido, necesitarías tener el cambio registral hecho, no necesitas nada para hacerlo. Otro aspecto que plantea la ley es la ilegalidad del pedido de peritajes psicológicos, peritajes psiquiátricos, peritajes médicos para cualquier tipo de modificación corporal o cambio de DNI. Entonces, simplemente con la sola expresión de voluntad de las personas en el registro civil de quiero cambiar mi DNI, se le cambia el DNI, ¿sí? Entonces, tal vez explicarle eso, vos podés ir al registro civil a cambiar tu DNI y eso tal vez va a hacer, tal vez no, eso va a hacer que en estos estudios, por ejemplo, empieces a ver tu nombre autopercibido, pero teniendo cuidado de hacerlo como una recomendación y no como una obligación. No, vos tenés que cambiar tu DNI, porque hay gente que, bueno, las identidades son muy complejas, ya lo vamos a entrar un poco en los conceptos rápidamente. Hay gente que realmente no quiere hacerse los cambios de DNI, no lo desean y también, bueno, hay que respetar eso, ¿sí? Entiendo que, bueno, puede haber situaciones de personas que se enojen o no, eso claramente ya está fuera de nuestro control, ¿no? Mientras nosotros podamos brindar información clara, en consonancia con la ley, respetuosa, es todo lo que podemos hacer en estos casos, sobre todo cuando hay muchas cuestiones burocráticas y del sistema que están directamente inmiscuidas, ¿sí? También con el tema de los registros, que ya vamos a ir a ese apartado también, bueno, cómo los registros de carga de datos no están lo suficientemente actualizados para respetar la ley de identidad de género. Bueno, ¿qué hacemos mientras tanto, sí? ¿Qué salida le encontramos? Pero sí, muy interesante eso. ¿Quieren dar conceptos? Trajimos un par de conceptos bien básicos que nos parece que también siempre está bueno poder remarcarlos, sobre todo para, bueno, entender que hablamos todo el mismo idioma, ¿sí? Trajimos género, identidad de género y expresión de género, como con 3 conceptos bien básicos de la temática, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Alguien me quiere decir? Porque yo lo pregunto a la gente que lo lee. ¿Qué es el género? ¿Qué piensa? ¿Qué sabe? Así, al bolazo nomás. Se animan. Vale. Cuesta, bueno, no hay muchas claridades con respecto. Hay muchos conceptos que se tienen en el discurso, pero no están tan claros de qué realmente significan. Cuando hablamos de género, siempre vamos a hablar de una construcción social, ¿sí? Como tal, es una construcción cultural, histórica, determinada por todos los variantes socioculturales implicados, que les va a asignar a las personas determinadas características de cómo deben ser en función de la genitalidad con la que nacieron, ¿sí? Esto es importante. Se me muere la compañía. Esto es importante entender que es una construcción social que asigna características de cómo deben ser las personas, ¿sí? Si un bebé nace con pene, se le asigna el género masculino y le tiene que gustar el azul, le tiene que gustar el fútbol, tiene que ser proveedor, más agresivo, hacer determinado tipo de juegos. Todas esas características están asociadas al género y van construyendo cómo debe ser de las personas, ¿sí? La identidad de género, en cambio, tiene que ver con la autopercepción de ese género, ¿sí? Que nos asignan al nacer o no. Es una vivencia interna, individual y subjetiva en relación a cómo cada persona lo siente, lo elige y lo construye, ¿sí? Esto es importante, estos conceptos de elegirlo, sentirlo y construirlo, ¿sí? Entendiendo que todos estos conceptos que nosotros vamos a mencionar ahora son construcciones, son dinámicas, son trayectorias que se van descubriendo a lo largo de la vida de las personas
nada es estático ni definitivo para siempre, ¿sí? Dependiendo del recorrido de cada persona, puede ser que su identidad de género fluya, que su orientación sexual fluya, su expresión de género, sobre todo también, es importante. ¿Sí? Bueno, por ahí nos preguntamos, lo he escuchado muchísimo, es como 30 años tuvo con su pareja y de repente decidió cambiarse el documento. Seguramente han escuchado nombres, pero tenía hijos, tenía una familia, justamente lo que dice Julia, que va mutando, vamos transicionando, vamos vivenciando y construyendo nuestro género. También quiero aclarar de que la identidad de género, como dice mi compañera Julieta, que está presente, es que todos acá presentes tenemos una identidad. No es algo de nosotros, la identidad es trans, y nunca decimos, la identidad de género es nuestra, no. Agus, como persona cis, tiene una identidad de género, atrás mi tío también. Entonces, es una construcción. Te estoy quemando. Es una construcción. Ya todos sacaron. Sí. Es una construcción y es interna e individual, ¿sí? Cada persona va a tener la identidad de género de acuerdo a cómo cada persona la sienta y la construya, ¿sí? Y nos... Sí. ¿Cómo toma la ley cuando vos tenés que hacer un DNI cuando la casa está en un lugar donde hay niños donde nacen con ambos sexos? Obviamente su identidad la van a ir construyendo y van a decidir ellos qué identidad pertenece, pero legalmente, ¿cómo se anota? Bueno, el caso de los nacimientos intersex, ¿cómo? En los casos de las niñas intersex, la base de la ley, obviamente, que no podemos poner la X, sería un golazo que pudiéramos utilizar la X, la que salió, sino lo que hacen, salen estudios al bebé, digamos, y dependiendo de eso, se le va a asignar, es lo que hablaba Julia con esta cultura, que se le asigna roles, características, bien, se le asigna como un género, una sexualidad, muchas comillas, y el día de mañana que ese niño vaya creciendo y vaya construyendo su género, y cómo se autopercibe, se va a hacer de su que sí, que las personas, no, está remarcable por las personas intersex, pero las personas intersex, como potencia de una organización conocida, están luchando porque hace muchísimos años atrás existían como mutilaciones. Entonces, no respetaban el desarrollo sexual el programa justamente el protocolo para nacimiento por todo lo que sirva todo cerrado. No, yo soy del viejo bastante bien que sepan cómo actuar en relación a estudios, intervenciones, cómo anotarlo. Muchas veces tienen los órganos genitales masculinos por fuera y por dentro tienen órganos femeninos. Sí. Lo importante es no intervenir, hacer una cirugía, digamos, si no es algo que pueda perjudicar su crecimiento y su desarrollo, perfecto. O sea, la carga psicológica, Claro. que lo llaman por el sexo externo, ¿me entendés? Hasta que el niño desarrolle su identidad, o sea, también. Porque les estoy hablando desde allá, en el chat hay mucha gente que no se entiende nada en el chat. Quiero hablar allá para decir que silencien el micrófono un segundito para que puedan terminar de escuchar el resto de las Ahora les hablo. ¿Qué me decía, compañera? ¿Puedes repetir, por favor? La película. Bien. Una película que nos recomienda la compañera. Sí, la vi, es hermosa porque interpela mucho, porque habla de la vivencia de la persona, de su desarrollo también, su crecimiento, su construcción, y hasta habla del vínculo afectivo amoroso que tiene. Es hermoso, es hermoso.
Bueno, entendimos que género es una construcción social que asigna características de cómo deben ser las personas. Entendemos que identidad de género es cómo cada persona elige, construye, siente ese género o cualquier otro. Expresión de género va a ser cómo cada persona va a expresar esa identidad de género, ¿sí? Entendemos que hay tantas expresiones de género como personas que existen en el mundo. Yo soy una mujer cis, Ámbar es una mujer cis y ambas expresamos nuestro género de diferentes formas, ¿sí? No solo con la vestimenta, sino también con actividades, con actitudes, con gustos, etc. ¿Sí? Todo esto es importante mencionarlo rápidamente. Voy a ir rápido porque estamos cortos. Está todo el tiempo, como vemos, tensionado entre estos dos polos de femenino y masculino, ¿sí? Básicamente, por la matriz binarista sobre la que está construida nuestra sociedad occidental, hace que todo siempre esté entre estos dos polos. O es femenino, o es masculino, o es algo entre medio, no binario, no se sabe. Bueno, todas estas son también construcciones culturales que implican también jerarquizaciones, que implican roles, que implican gustos, expresiones, etc. Y la orientación sexual, entendemos que refiere a la atracción sexual, erótica, romántica, que sentimos o tenemos hacia otras personas, ¿sí? Siempre tomando como referencia el género, ¿sí? Eso es importante. Si yo soy una mujer cis y salgo o me relaciono vincularmente con un varón trans, yo soy heterosexual, ¿sí? Porque esa otra persona se autopercibe varón, ¿sí? Es de género masculino, entonces mi relación será de tipo heterosexual. ¿Sí? Eso está bueno, claro, no siempre está claro, a veces sobre todo sucede como, bueno, pero está con un chabón trans, entonces ¿es lesbiana o no? Bueno, ¿sí? Por ejemplo, me voy a usar con identidad trans. Si yo ando con el Agus, que es un chico cis, soy homosexual, porque su identidad es masculina y por más allá de que su genitalidad concuerda con su género. Vamos. Y si Julia sale con una chica trans, es lesbiana o homosexual. O no necesariamente, digo, tampoco caigamos todo el tiempo en esto de las etiquetas, pero como a modo de pedagógico de que se entienda lo que vamos, ¿sí? Perdón, una cosa. O sea, la idea es no llevarse por los genitales de la persona, sino por el género, no por los genitales. Exactamente. No sé si todos tenemos bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de mujer trans, de qué hablamos cuando hablamos de varón trans. Sí, también a veces vamos a algunos espacios. A este debate, la veas. A veces vamos a algunos espacios y se generan algunas confusiones en relación a esto, ¿sí? Muchas. Bien. Una persona cis es una persona que su identidad de género coincide con el sexo que le asignaron al nacer y con el género asignado al nacer. Yo nací con vulva y útero, me asignaron sexo y género femenino, yo me autopercibo de género femenino, soy una persona cis, ¿sí? Una persona trans es una persona que justamente en algún momento de su vida hizo una transición al respecto, ¿sí? Al nacer se le asignó un sexo y un género y en algún momento de su vida o a lo largo de su vida transicionó tal vez a otro género, con otra identidad de género, se autopercibe, ¿sí? Cuando hablamos de mujer trans, ustedes cada vez que escuchen mujer o varón trans, piensen que siempre vamos a nombrar en consonancia con el respeto y el trato digno, ¿sí? Si yo nombro una mujer trans, es una persona que se autopercibe mujer, ¿sí? Si no, imagínense lo violento que sería. Si yo nombro a un varón trans, es una persona que se autopercibe varón, ¿sí? Más allá de la genitalidad con la que nacieron. ¿Eso está más o menos claro? Bien. Buenísimo. Si tienen algunas dudas así, también háganlas. La gente que está en el chat también puede hacer
preguntas y las vamos leyendo. Esto lo vamos a pasar. Bueno, otra de las cosas también bastante importantes que plantea la ley plantea muchas cosas importantes. Nosotros las recomendamos de leer, es de súper fácil lectura, es cortita, es amena, la verdad que está muy buena y muy interesante de leer. La pueden encontrar en la web, ponen Ley de Identidad de Género y les aparece, pero plantea bastantes cosas interesantes. Un poco como ya venimos mencionando, plantea este nuevo paradigma de despatologización, plantea los principios de autonomía, también en relación a las identidades de las personas, a su relación con su cuerpo, a su relación con sus elecciones, pero parándonos un poco en este modelo de atención despatologizador que plantea la ley, nos resulta también importante tomarnos un tiempo para hablar de eso, porque a veces hablamos de patologización y termina quedando como una cosa medio ambigua, ¿viste? Como, bueno, sí, despatologizamos, pero en lo concreto, ¿qué implica? ¿Qué significa, no? Despatologizar en nuestra tarea ahí diaria. Acá hicimos algunos ejes que nos parece importante. Nosotros este Power y otro material les vamos a enviar, porque también puede estar bueno que ustedes luego, tenemos que vamos medio rápido, que luego puedan releerlo o tenerlo presente ahí en su reposición de trabajo. De cualquier duda o consulta, poder revisarlo. ¿Sí? Un modelo de atención desde un enfoque despatologizador va a plantear el abordaje de la salud desde una mirada integral y una perspectiva que contemple la diversidad sexual y la diversidad corporal como base. ¿Sí? Entendemos eso, la diversidad sexual y la diversidad corporal como cosas que existen en el mundo y que son completamente normales, por así decirlo también, salir un poco de todo lo que no sea una persona cis con determinado cuerpo, con determinada expresión de género, bueno, sale de la norma. No, ¿sí? El acceso a una atención sanitaria de calidad, centrada justamente en la autonomía y en la escucha de las personas. La ley también hace mucho hincapié en la decisión de las personas y en la autonomía de las personas para decidir, ¿sí? Decidir si se hacen cambios registrados o no, decidir si se hacen modificaciones corporales o no, decidir qué adherencia quieren tener a tratamientos o no. Está bien, pobrecita. Bueno, la atención desde un enfoque despatologizador de las identidades trans, travesti, no binaria, no es que son personas que están enfermas, no es personas que están mal, sino que simplemente son una identidad más dentro del espectro de identidades del ser humano. El derecho a la no discriminación en la atención sanitaria y a no padecer ningún tipo ni forma de violencia en esa atención sanitaria. El reconocimiento de que las expresiones, las trayectorias y las identidades de género son múltiples. El reconocimiento también de los modos singulares de vivenciar y expresar estas identidades. Un poco van viendo que va siendo como una recopilación de todo lo que venimos mencionando hasta ahora. Y el reconocimiento de las personas como titulares de derechos, como todas, independientemente de su identidad de género, de su expresión de género, de su orientación sexual. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran mencionar? ¿No? Sí. ¿Cómo hablaste de la empatía de vida? Sí. En un momento hay un estudio acerca de la causalidad de por qué esa empatía es violencia social, problemas de salud, lastima de hambre, comunicaciones, comportamientos idóneos. Es multifactorial, hay estudios, como mencionaba Ámbar al principio, hay diferentes estudios realizados por organizaciones o también fundaciones que se tomaron el trabajo de hacer estas investigaciones. En particular, las tres principales causas de fallecimiento son crímenes de odio. Crímenes de odio como una de las principales causas, por más de que uno diga, ¿cómo puede ser? La verdad que todos los días matan a alguien, alguna identidad travesti, trans, no binaria. El suicidio también es una de las causas más fuertes.
entendiendo, bueno, por las realidades de las vidas de estas personas, y eso, el acceso de manera tardía al sistema de salud. Esas son las 3 causas principales que afectan y generan, digamos, estas cifras tan bajas, expectativa tan baja. Iba a decir algo en relación a eso. Que recaudemos la cifra, digamos que no son puntuales, específicas, porque lo presentó una organización muy conocida que es ATA, que justamente trabaja con identidades trans, sobre todo chicas trans, que ejercen trabajo sexual. Que el 70 y el 80%, como decía la compañera Ámbar, que no cuentan con obra social ni prepaga, entonces recordemos siempre ese porcentaje. Y bueno, es esto de hacerse la autocrítica y ponerse en el, no sé, empatizar, ¿no? Para mí me pasa que empatizo con una compañera de decir, che, yo me siento un punto privilegiado de poder tener un trabajo o de poder tener un lugar y poder acceder a un centro de salud cuando a compañeras por ahí no les sucede lo mismo y tienen que hacer el trabajo sexual. Ahí va. Bueno, pero si vamos a hablar del dato de por qué fallece una persona de odio asociar VIH, lo que hago todo el día del programa, ahí no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque hay un dato muy claro. Es la población trans, es una población clave, y como discutíamos con los topes, en clave de qué? Primero en clave de derecho, pero también en clave epidemiológica. Las personas trans tienen una alta incidencia de infección por VIH, alta incidencia de infección oportunista, la tuberculosis a la cabeza, y mueren de eso, y mueren a esa edad. Entonces, sí tenemos que hablar de VIH, de ITS y de tuberculosis como causal de mortalidad de este colectivo. Me parece que hay datos muy duros de eso en Argentina. Si miramos la mortalidad global por SIDA en la población general, está en descenso. Cuando miramos la mortalidad desagregada por género, las personas trans continúan en aumento. O sea, y nosotros somos un hospital de referencia, no sé si ya con la descentralización que llevamos lo continuamos, pero sí deberíamos ser modelo de trato inclusivo y atención integral y de calidad. Y ahí me quedé con algo guardado que me parece que cuando nosotros tenemos que, esta instancia es para la reflexión de equipo en equipo. Tenemos que reflexionar como equipo. Hay una ley que nos obliga al trato respetuoso, no sé qué se llama trato digno. Trato respetuoso en la persona de la diversidad, estamos obligados por ley. El trato respetuoso empieza y debe estar centrado en la comunicación. La comunicación no solo es verbal, lo que es correcto, lo gestual, a dónde comunicamos, cómo lo hacemos. Si yo tengo que explicarlo, en el programa se testea a mucha gente. Le puedo decir, mira, ¿cómo te llamas? Analía, bárbaro. ¿Cómo es tu número de documento? ¿Hiciste el cambio registral? No, y no lo voy a hacer. Perfecto, te explico que entre el código con el cual lo hagas, eso tiene que ocurrir en un ámbito de confidencialidad. Si yo lo hago en un pasillo o en la sala de espera, ¿por qué les digo? Porque en el programa receptamos, y este último año más que nunca, denuncias de trato irrespetuoso a personas de la diversidad. Por supuesto que hay todo un canal para seguir el proceso y no necesariamente viene de gente que está en la trinchera de la atención, viene de todas las áreas del equipo de salud. Entonces, todos tenemos que poner las barbas en el remojo, todos tenemos que reflexionar cómo estamos actuando como equipo, y en realidad es una realidad que está cotidiana, instalada. Tenemos que ir trabajando y madurando. Y en esa línea nos vamos sacando los piojos entre nosotros. Si alguien comete un error del equipo, lo reflexionamos hacia adentro. Este material puede ser replicado hacia adentro de cada uno de los referentes que estamos. Entonces digo, me parece una instancia riquísima, que es la primera vez que ocurre, que teníamos el proyecto de hacer un curso por CIDI de trato respetuoso, que no lo renunciamos todavía, pero seguramente lo vamos a trabajar en conjunto, y que la verdad es que nadie se sienta que ni a mí, puntualmente, ni acá no ocurre. No, sí ocurre, tenemos que pensarlo. Sí, bien. Otra cosa, yo voy a hablar por mí. Sí. Yo generalmente no trato de respetar a todo el mundo porque está la especie de
creo que con el respeto vamos a mejorar. Pero muchas veces la persona trans, la persona lesbiana, no te respeta, te mandan. Y muchas veces me callo, porque si no, te despierto solo. Entonces me parece que si vamos a tratar desde el respeto, así como nosotros nos tenemos que respetar a ellos, ellos también tienen que respetar a nosotros. A mí me insultaron, a mi compañero que a mí me insultaron, nos voltearon el vidrio, extrañamente, porque le dijimos que ellos querían que no estaban en la mujer. Y le expliqué 10.000 veces, y así como se lo explico a vos, porque no solo, y son personas que se ponen agresión y no saben cómo tratarlos. Inclusive, cuando yo le explico lo del documento, abro la puerta del control y no se lo digo por el WhatsApp. Bien. Entonces, si vamos a trabajar en el respeto, el equipo hacia ellos, ellos también hacia nosotros. Totalmente. Porque a mí me contó una nota, cuando yo tenía esto, digo, ¿en qué momento como la menstruación? ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso, si vamos a trabajar en los dos ámbitos. Sí, Tanto sí. el respeto del equipo hacia esa persona y de esa persona hacia el equipo. Claro. La guardia, así como le pasa el programa, le pasa mucho a la guardia. Entonces, me parece que tenemos que trabajar desde los dos ámbitos. Tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Nadie te va a faltar respeto. Si nosotros trabajando acá sabemos cómo debemos presentar nuestra cosa. Entonces me parece que a mí tenemos que trabajar desde el esfuerzo de hacerme entender eso. Un día un paciente, perdone el ejemplo, se enojó porque su médico de cabecera le había pedido una víctima próstata. Y estaba muy enojado. Y después, cuando yo estaba en el laboratorio, con toda la paciencia le digo, sí, vos sos mujer, porque vos te percibes así, pero tu médico te está cuidando porque tu naturaleza es otra cosa. Y así lo puede hacer el taller. Pero es muy raro que la persona se pone muy mala la situación. Entonces, por eso, nadie que estemos en esta asociación, trabajemos en el respeto de los dos. Así del equipo y de ella, Acá el compañero quería decir algo. No, me gusta preguntar porque el acceso a la comunicación, la psicología, porque el sector público, pues, también los hospitales se hacían conversaciones, pero no sé si más, no había entendido causas humanas, no antes estaba en la atención pública, del hospital, pero también me manifestaban que la cirugía militar también era muy difícil de acceder. Entonces, hay una ley que lo garantiza, pero no hay un Bien. Bueno, en relación a lo que dice Liliana, me parece importante tener en cuenta que el respeto es algo que damos y exigimos de todas las personas, ¿sí? Todas las personas que se van a acercar al hospital, a la guardia, al servicio que requiera, deben ser respetadas y deben ejercer un respeto sobre nosotros también, ¿sí? Así como puede haber cualquier tipo de persona que en un arrebato de enojo, de rabia, por los demoras, por el turno, lamentablemente les maltraten, bueno, las personas trans, travestis no binarias son personas como todas, ¿no? Que se pueden enojar, que pueden no entender. Muchas veces sucede también de que los profesionales o las personas implicadas en algunos circuitos no se toman demasiado tiempo para explicarle. Yo creo que si a esa persona su médico le hubiese explicado por qué le pedía el examen de próstata, vos no hubiese tenido que tomarte todo el trabajo de exponerte, de que te trate mal y de tener que explicarle vos ese pedido, sino que era una responsabilidad del médico que lo solicitó, ¿sí? Situaciones de violencia claramente no son aceptables en ningún sentido. Hay
No es una cuestión de... Hay que entender también que hay muchas implicaciones. Esto me parece muy importante que prestemos atención acá. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la relación con los cuerpos de las identidades trans, que no son cuestiones de negación, ni son cuestiones de capricho, son aspectos que tienen muchas implicancias subjetivas para esas personas, ¿sí? A una mujer trans tener que pasar por un análisis prostático es una intervención, es un estudio, es un momento que implica muchas cosas a nivel subjetivo para esa persona, ¿sí? Tenemos que tener un poco de empatía, tenemos que comprender la situación y la realidad de esas personas, que no es como que a mí yo me voy a hacer un estudio ginecológico, voy, tuki, me lo hago, no tengo ningún problema, ¿sí? Porque para mí no hay tanta implicancia subjetiva en ese procedimiento. Yo saqué un montón, sigo sacando. Por favor. Por ahí, apoyo lo que dice la compañera, pero también quiero contar de que como identidad trans, digamos, somos conscientes de que somos diferentes personas y todos necesitamos respeto, ¿no es cierto? Esto no es un river u otra, es como, bueno, como personas cis, exijo personas trans que me respeten, o como personas trans, exijo que me respeten si no es recíproco, ¿no? Entonces, pues saquemos eso. Y otra cosa, esto de decir, lo que como persona trans, obviamente que tengo el deseo de paternar y también soy consciente que biológicamente no puedo. Pero no es porque biológicamente nací mujer, entre muchas comillas, porque en realidad eso de cultura con impulso que tal determinada genitalidad tiene que ser su medida. Sino es porque no puedo largar espermatozoides, ¿sí? Porque nací con vulva. Entonces, como es por ahí, al sentarse, cuando sentas a una persona, una chica trans, a hacerse un estudio, es como, entiendo que te autoparecías mujer si una chica trans, pero no es que en tu naturaleza sos hombre, sino es como, biológicamente... Sí. Me parece también importante que dejemos de hablar de naturaleza, ¿sí? Hablemos de biológicamente, ¿sí? O de órganos, de los órganos de tu cuerpo, hablar de lo natural, de lo no natural. Entramos en territorio complicado, complejo, ¿sí? Sí. Que me parece importante también recalcar como una persona trans, dejar de pensar que como personas trans queremos tener una biología distinta. O sea, es totalmente errónea la creencia, o no generalmente, que queremos acceder a operaciones o que queremos hacer biológicamente cosas que sabemos que no son posibles. Porque no tiene nada que ver, mi identidad y mi percepción viene desde otro lado. Y también dejar de pensar y poner el foco en situaciones de agresión, porque suceden en muchísimos ámbitos. Es como decir, es como poner comparaciones como muy particulares. A nivel sí sabemos que somos una población más violenta, por ende tenemos como cierta resistencia por ahí, entonces hay situaciones en las que son más cotidianas con nosotros, pero sin embargo dejar de poner el foco ahí porque es como poner, ustedes son violentos. No, hay mucha gente violenta en realidad. Que haya situaciones en las cuales estamos más expuestos a eso, puede ser, pero dejar de ponernos el foco ahí porque creo que no es importante. Es importante recalcar que nada, que son situaciones que se suele prestar mucho más, obviamente, pero no son todas. Es como decir, todas las mujeres hacen esto, o todos los varones hacen esto. Es generalizar y la verdad que no queremos recaer en eso porque es justamente súper individual. Así que me parece. Aparte, quiero hacer una idea lo bien que salimos cuando recibimos una buena atención y la recomendación que le damos a nuestras identidades. Porque, o sea, nosotros cuando vamos a un centro, aquí en el Roxo me saqué las manos, pero no, también estoy chocho, hago el hospital. Pero a mí me pasa, capaz que viene otro compañero y no nos pasa igual. Porque cada evidencia es individual e interna. Es lo más.
En relación a la otra consulta del compañero de procesos de normalización, hay en Córdoba capital y en el interior varios espacios de salud que al día de hoy están llevando adelante procesos de normalización públicos, ¿sí? Desde el programa, además recalcar esto, somos parte de un programa, ¿sí? Del Ministerio de Salud, no es una organización ni una asociación civil, somos un programa del Ministerio de Salud. Hicimos todo un trabajo de recopilación de esa información, de fortalecimiento de esos equipos, de apertura de otros espacios nuevos donde las personas se puedan acercar a llevar adelante sus procesos de hormonización en el caso de que así lo deseen. Tenemos esa herramienta, tenemos ese material para compartirles también, para que ustedes lo tengan a disposición, sobre todo la gente tal vez de los turnos, o los médicos endocrinólogos, o cualquier trabajo social, digo, todos los servicios, está bueno tenerlo a disposición, ¿sí? Lo vamos a enviar también. Con respecto al tema de las cirugías, es un poco más complejo empezar a garantizar cirugías de, digamos, vaginoplastia y faloplastia. Al día de hoy no se están pudiendo garantizar esas cirugías. En ninguna parte del país, ¿sí? Como programa somos parte de una mesa federal, ¿sí? Desde el sistema público, lamentablemente, al día de hoy, no se están pudiendo garantizar esas cirugías por la falta de personal capacitado para llevarlas adelante. ¿Sí? Son cirugías que son muy complejas de realizar, necesitan de mucha formación profesional en el exterior, eso claramente. Así que vaginoplastia y faloplastia no se están garantizando en el sistema público. En Buenos Aires hay 2 médicos del sistema privado que sí las hacen, pero bueno, el sistema privado, ¿sí? Estamos viendo de qué manera también, de qué forma tal vez se puede hacer un enlace, tal vez con el sistema privado, para de alguna forma dar algún tipo de respuestas de igual manera, ¿sí? Ante las personas que así lo deseen. Mastectomías se están haciendo, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y Nación, justamente hablando de la mesa federal, sacó una guía de atención integral para personas trans y trans no binarias que justamente recopila muchos aspectos de la ley y los agrupa justamente en esta guía y en diferentes principios de atención que nos parece también interesante poder traerlos también a modo de repaso de lo que estamos viendo hasta ahora, porque van a ver que es bastante repetitivo. No me voy a detener en todos porque, bueno, ya fuimos hablando, pero bueno, el primer principio es el reconocimiento y respeto por la identidad de género de las personas, entendiendo que la identidad es autopercibida, que es un derecho humano y que toda persona debe ser tratada de acuerdo a su autopercepción de género, ¿sí? En relación a nuestro trabajo diario, ¿qué implica? Bueno, preguntar a la persona cómo es su nombre, cómo quiere que la llamemos y a partir de ese momento hacerlo en todo momento, ¿sí? Sí. Sí. Recibí una receta que venía de parte de la Asociación de Data, sí, de un médico clínico, sí, con el código. Uno lo conoce porque uno trabaja acá, pero también se tiene que decir en esa institución que no le puedo estar llamando al paciente por el código, porque hay gente que no lo entiende. No estaba especificado el nombre. Sí. Pero a la vez de eso yo les quiero referir de que al estar yo como comunicador o como atención al público, me merezco el mismo respeto de las personas que vienen porque me han tratado de todos. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad de tener un trabajo, o porque tuve la posibilidad de tener, antes yo era peluquero en el patio, porque yo estudié, nunca me fui de casa. Si tuve que constituir, pero a raíz de eso, no es que tampoco se tengan que aguantar agresiones de las nuevas leyes, los nuevos colectivos, de que no entienden, antes no éramos colectivos, ¿ya? Te digo con la edad. Vienen chicas trans, amigas mías travestis, bueno, de ese tiempo, incluso una amiga travestía, y yo estoy ahí, y ellas son amigas mías, yo las respeto y las hago atender siempre.
pero por ahí, de otro lado, donde te falta el respeto. Es como que vienen con las libertades, son muy libertarios. Pero también, digo, esto que decía Noa recién, podemos separar hasta qué punto es la persona en particular y hasta qué punto es el colectivo o todas las personas trans, que son todas así, ¿sí? Personas autoritarias, personas violentas, hay en todos lados, de todos los tipos, con todas las identidades, y lamentablemente en atención al público nos las vamos a cruzar varias veces. Estoy seguro que de las veces que te han podido maltratar, han sido personas trans, personas cis, personas... También, digo, el respeto es de todos y para todos. Está buena la aclaración de la compañera, ¿no? Pero no es de mala manera, se sabe que no fue muy respetuoso, sino da cuenta de cómo estamos chipeados, ¿no? Todo lo que sale un poco de esta norma, bueno, no es normal. Y a veces se nos puede escapar, claramente. Bueno, ¿qué capacidad vamos teniendo de poder ir registrando esos errores que vamos teniendo y de comunicarnos con las personas antes de cometer el error y tal vez luego de cometer el error también, ¿no? Decir, discúlpame, me equivoqué, básicamente, discúlpame, me equivoqué, ¿cómo te digo? ¿Cómo es tu nombre? Te anoto así. Perfecto, es lo recomendable. Ahí vamos a ir al registro y a ese tipo de temas. Sí. Es una falacia que se diga que las personas trans agreden más que todo. La agresión viene de trans, audiencia, hay una violencia social, una falacia que se Sí, total. Bueno, entonces, preguntar a la persona cuál es el nombre, en el caso de que no tenemos esa oportunidad, porque no siempre tenemos esa oportunidad, ante la duda o en el mejor de los casos, nosotros recomendamos en el 100% de los casos llamar a las personas por el apellido, ¿sí? En el caso de que sean apellidos muy comunes, González, Pérez, tal vez el apellido y las iniciales, si se puede, sería lo ideal, y si no, bueno, el apellido y nombre, pero lo ideal sería no mencionar el nombre de pila, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ahí se pasa? El segundo principio, bueno, es trato digno y respetuoso, un poco todo lo que venimos diciendo hasta acá, la obligación legal que tenemos, eso es importante, ¿sí? No hacemos esto de buena voluntad, ni porque somos buena onda, ni porque somos el mejor hospital de Capital, sino porque tenemos la obligación legal de que así sea, de respetar a las personas, de llamar a las personas por su nombre y por el género con el que se autoperciben, ¿sí? Y esto implica todos los instrumentos donde aparece el nombre de las personas, ¿sí? Historia clínica, RP, todo tipo de esas cosas. Dos aspectos a tener en cuenta en esto de tener un trato digno, un trato respetuoso, bueno, dar lugar a la escucha, poder detectar necesidades, respetando los pronombres y su expresión de género, eso también es importante, tener en cuenta la expresión de género y no dar por sentado identidades u orientación sexual inclusive con relación simplemente a la expresión de género que esa persona tiene, ¿sí? Siempre preguntamos. Siempre. Y bueno, no obstaculizar trámites de salud por cuestiones registrales, básico, ¿sí? Siempre hay alguna forma de, o alguna vuelta que darle, o simplemente con que nos tomamos 3 minutos para poder conversar con la persona y explicarle por qué va a aparecer su nombre anterior en un estudio, por ejemplo, o por qué es necesario un estudio que no le es fácil de hacer, o ese tipo de cuestiones, hacen a
un trato digno, un trato respetuoso hace que la persona vuelva a la consulta, vuelva al sistema de salud, ¿sí? Por más de que no sea acá, tal vez sea en otro lado. Autonomía, que también es otro de los principios que plantea la ley, como lo mencionaba hace un rato. Que bueno, es la responsabilidad que tienen todas las personas con respecto a sus cuerpos, en tanto titulares de derecho con capacidad para decidir por sí misma en relación a sus expectativas, a sus deseos, etcétera, ¿sí? En relación a esto, bueno, personas de 16 años o más pueden otorgar su consentimiento informado para acceder a todas las prácticas que impliquen el cuidado de su cuerpo, ¿sí? Acá está bueno, les vamos a pasar el power después, pero van a ver, no sé si están viendo, que luego de que yo paso cada uno de los principios, está esto que es son testimonios, ¿sí? Que generalmente los usamos para un trabajo grupal, pero como no tenemos tiempo, de hecho ya estamos, no los vamos a poder usar, pero está bueno para que lo lean luego, en plan también bajar un poco a tierra, escuchar un poco las voces de las personas en relación a estos aspectos que estamos trabajando ahora, y dar un poco más de sentido a todo esto, ¿sí? Que por más de que lo tienen, cuando uno lo escucha de primera voz o de primera letra, en este caso, tiene más sentido. Despatologización, el cuarto, es un poco también lo que hablábamos, garantizar el derecho a la salud integral de acuerdo con cada expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico ni peritaje médico, psicológico, psiquiátrico, ni nada. Bajo ningún aspecto se debe solicitar ningún peritaje para nada. Es completamente ilegal. Si conocemos de algún espacio que lo realiza, es necesario que lo notifiquemos o que hagamos las denuncias correspondientes o de mínima que hablemos con esas personas, ¿sí? El otro día nos enteramos, por ejemplo, que estaban pidiendo aval psicológico para hacer cambio de DNI, por ejemplo, lo cual es completamente ilegal también, ¿sí? Entonces estar atento porque la ley existe hace mucho tiempo, pero todavía cuesta que se rasgue. Así que bien en la planilla que pasó mi compañera de asistencia, si hay alguien que faltó notarse o si vieron en la planilla de mano. Hay varios. Y el último, y ya terminamos. El registro, ¿sí? Sí. Una vez psicológico, cada uno sabe, pero me parece que muchas cirugías grandes, principalmente de cambio de sexo, muchas veces necesitan un tratamiento psicológico. Tenés que saber si la persona está de acuerdo con ese cambio. O sea, total. Pero eso pasa más allá de su identidad, su autopercepción, ¿sí? Tiene que ver algo con la práctica, con la práctica quirúrgica en sí. No porque es una persona trans, lo vamos a solicitar, ¿sí? No, por ejemplo, que es un cambio de sexo y tiene que haber un tratamiento psicológico, porque esto es muy peor para la persona. No es una aval que el médico te diga, no, pero me parece que tiene que haber un acompañamiento, todo. Como profesionales podemos recomendar también, acá entramos en un tema delicado, ¿sí? Sí. No, que me parece que es importante porque la ley de género argentina es como de vanguardia en este mundial, sí. Y es de las pocas leyes del mundo que no patologiza, o sea, que no exige que esto, ni ninguna pericia, ni para cambio de comunidad, y que nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero en otra parte del mundo no es así. De hecho, en Europa, para hacer el cambio de nombre, tenés que hacer cambio de sexo. Sí. Y la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de influencia de género, como que sigue poniendo términos que son esto, ¿no? En categoría normal, anormal, bueno, como lo bien dicotómico, y la ley argentina vota todo eso y es un avance, una conquista, entonces digo, es importante poder aprender también eso. Totalmente. Y hablando de la despatologización, también hay un aspecto, ¿vos querés decir algo? También es un aspecto a tener en cuenta el pedido de interconsulta o sumar a salud mental en estas identidades en relación a algunas prácticas en relación con estas identidades, ¿sí?
Entender que porque una persona es trans y tal vez tiene una vida difícil, sí o sí va a necesitar de un acompañamiento de salud mental, es un poco caer en una patologización, ¿sí? Lo que podemos hacer es estar atentos a indicadores, ¿sí? Como ante cualquier persona normal, ¿sí? Si vemos indicadores de malestar, de sufrimiento psíquico, de depresión, de consumo muy problemático de sustancias, etcétera, bueno, en esos casos podemos recomendar, pero siempre a base de haber observado indicadores que no justifiquen esa recomendación, ¿sí? No, si hay personas que tal vez quieren hacer su transición de género y están súper convencidos, lo tienen súper trabajado, no les genera ningún tipo de malestar ni nada, y entonces, ¿por qué te voy a pedir una consulta con salud mental? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Una cosa es salud mental y otra cosa es un acompañamiento psicológico para ver si está de acuerdo o está seguro de lo que quiere hacer. Eso es parte de... Ni nada. Una cosa es más fácil de salud mental porque vos, como profesional, te parezca como una aberración o que está loca o... Pero otra cosa es un acompañamiento psicológico. Yo creo que lo tiene que tener todos los pacientes. Sí. Disculpa. Es que ahí está, nosotros estamos recomendando. El acompañamiento psicológico de parte de los profesionales de la medicina o del profesional de la que sea que esté en la consulta es importante en todas las prácticas de salud. Claro que sí. Tampoco es que derivamos a salud mental cuando la persona está loca, ¿sí? Tampoco es así. Entonces, el acompañamiento en esos casos sí se tiene que dar. Ya terminamos, si se pueden quedar 3 minutitos más, ya terminamos. Tiene que ser importante y tiene que estar, se tiene que trabajar en relación a expectativas, deseos, pero de parte del profesional que está en el proceso, como haría con cualquier persona, ¿sí? Sí. La condición que se asista a los psicólogos que hablan de psicología. No se hace preguntas. Yo me siento bien, tengo malestar, todo tengo malestar. Y en ese sentido, si yo estoy hablando con una persona que hay un malestar, porque si yo quiero así solicitar o sugerir a las personas que tengan una necesidad, Exacto. Lo podemos ofrecer, eso en el caso de observar alguna situación que lo amerite. Y también en términos de la consulta, muchas veces sucede esto de seguir profundizando un poco lo de despatologización, es lo último que digo. Sacar del eje de la consulta y de motivo de la consulta algo que tenga que ver con su identidad o con su autopercepción de género, ¿sí? Muchas veces nos sucede de que automáticamente algunos profesionales relacionan de alguna manera el motivo de la consulta, que puede ser X, random, con su autopercepción de género, su expresión de género o su trabajo sexual, por ejemplo. Cuando nada que ver, ¿sí? Simplemente vine como una persona normal a que me atiendan porque tengo un malestar, ¿sí? También tener mucho cuidado con eso. Y en relación al registro, es otra de las cosas importantes también que plantea la ley, en consonancia con todo lo que venimos diciendo, tiene que estar en los registros el nombre autopercibido de las personas. Entendemos que hay dificultades administrativas e informáticas que a veces no nos facilitan el trabajo para nada,
pero es importante que en la medida de lo posible, cualquier espacio que tengamos para... En el caso de las personas que tienen cambio registral hecho, es bastante sencillo, ¿sí? Porque su nombre va a coincidir con el del DNI y entonces no tenemos ningún problema. Los problemas empiezan a aparecer cuando las personas no tienen el cambio registral hecho, ¿sí? Que puede suceder y sucede bastante, de hecho. Entonces, es necesario que, en primer lugar, en el caso de tener que utilizar el nombre del DNI, que no es con el que se autopercibe, en algún momento, en alguna instancia, para alguna cosa, le podemos explicar a la persona, porque, bueno, mira, yo acá sí o sí me pide tu DNI, tu dato de DNI, pero quédate tranquilo o tranquila que acá al lado voy a agregar tu nombre autopercibido, así quien te tenga que leer el resultado o quien te tenga que explicar o atender, te trata por tu nombre, ¿sí? Siempre es importante la explicación, tomarnos un tiempo para hablar con la persona, ¿sí? En registros en papel está además de decir que únicamente se va a poner su nombre autopercibido junto con su número de DNI, tenga o no tenga cambio registral hecho. Y en los pedidos médicos también es importante que sepan que la ley... Sí. ¿Podría ser de pedido médico? O sea, con el nombre de la persona, pero con el DNI que figura o que tiene. Es que el número de DNI no cambia, ¿sí? No cambia. Lo único que cambia es el nombre. Entonces el número es el mismo. Entonces si yo tengo que hacer un RPA a una persona trans que no tiene cambio registral hecho, yo le pongo su nombre autopercibido, le pongo su número de DNI, aunque no concuerde, y por las dudas, si me quiero tomar todas las precauciones de que en la farmacia no le vayan a hacer quilombo porque no coinciden los nombres, que no le quieren dar la medicación, lo que puedo hacer es, entre paréntesis, pongo como aparece acá, el apellido con las iniciales del que está en el documento, ¿sí? Para la gente que está en farmacia, por ejemplo, o esas cosas, es importante que tengamos en cuenta que la ley nos dice que que no obliga a que los nombres coincidan, ¿sí? Simplemente con el número de DNI, yo tengo que poder darle la medicación a la persona y no tengo que hacer ningún tipo de objeción en relación a eso. Entonces, todo explicándole a la persona, ¿no? En el caso de escribir, entre paréntesis, el nombre con el que no se autopercibe, decirle, mira, yo te voy a escribir acá lo que figura en el DNI solamente para que no te hagan problemas, para que te den la medicación, no tengan que dar vueltas. Hay algunas personas que te dicen directamente, no, poneme lo del DNI directamente porque si no me hacen quilombo. Bueno, lo haces, obviamente se le puede explicar, bueno, mirá que hay una ley que dice que vos podés retirar la medicación con tu nombre autopercibido y nada más, pero bueno, siempre pudiendo tener una comunicación y una escucha activa para con las personas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario al respecto? Sí. Todo esto está en formato digital. Trajimos también afiches y folletos para que pongan en sus servicios, para que tengan a disposición. Se los vamos a dejar a la Vero Ambach y para que ella los reparta. Si hay alguien del hospital que escucha acá. Ah, bien, ya voy a dar a usted. Y todo va a estar digital, se lo vamos a pasar también a las referentes para que ellas lo puedan distribuir a todos ustedes y lo puedan revisar. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias por la escucha.